está lejos de acabar la lucha contra el coronavirus. Estamos ya con Pascal Fuentes para ponernos al día con lo que se sabe a propósito de esto, Pascal. Y hay cepa nueva que se descubre en Japón, viene de Brasil y a raíz de esto Inglaterra prohíbe los vuelos de Sudamérica, incluido de Chile. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, gracias. Todavía impactada con esos testimonios que nos recuerdan que la pandemia sigue presente y sobre todo en nuestro país con cifras tan alarmantes. Bueno, tú lo decías, Reino Unido prohibió las llegadas desde Sudamérica, Cabo Verde, Panamá y Portugal. O sea, no van a poder llegar a este país viajeros que provengan de esos destinos, medida que entrará en vigencia a partir de mañana viernes. Esto fue ante el temor de que la variante brasileña llegue a sus tierras que ya están lo suficientemente afectadas por su propia variante encontrada en diciembre, ¿no? En la última jornada registraron 48.682 nuevos casos solo en Reino Unido. Te quiero mostrar algunas gráficas que nos muestran cómo se ha expandido esta variante en distintas partes del mundo. Esta es la variante británica, imagínate. Pero casi nada en Estados Unidos, fíjate. ¿Cómo? Poco en Estados Unidos, mucho en Estados Unidos. ¿No? O sea, es que está marcado el país completo. Perfecto, ¿no? Está todo Estados Unidos. O sea, muy poquitito, por ejemplo, en África, que se sepa por lo menos, y en algunos países de Sudamérica como Argentina, poquitito, no nada. Así es, o por lo menos no la han detectado. Claro, recuerda que hay un trabajo ahí de una secuenciación genómica para poder detectar eso. Pasemos a la siguiente gráfica porque es la variante sudafricana, que también ha asustado o ha generado temor entre la población y los expertos sobre la llegada. Mejor dicho, temor dentro de la población, porque los expertos tratan de poner un poco de paños fríos ante las variaciones, las mutaciones del virus. Ya vamos a profundizar por qué. Y la siguiente lámina nos muestra la variante brasileña, que solo ha sido detectada en su país de origen y en Japón. Y entiendo que fue en Japón primero, que unos turistas japoneses que habían estado en la Amazonía que llegaron allá. Claro, pero finalmente, no sé si fue como, hacíamos una broma hoy día en gráfica, como que había sido astuto Japón en decir que venía de Brasil, porque podría haberse bautizado en Japón, ¿no? Pero efectivamente esta variante la detectaron en Manaos, al norte de Brasil. Entonces sí es una cepa brasileña. Pero bueno, ha contagiado a distintas personas y hay algunas diferencias de esta cepa brasileña, pero también algunas similitudes con la variante, por ejemplo, sudafricana, ya que tiene una mutación en la proteína Spike E484K. A nosotros nos va a sonar como chino mandarín, pero esto es muy determinante porque es una mutación en esta proteína Spike que no está en la variante británica. Por eso, de alguna manera, tendrían temor de que llegara a sus tierras. Vamos a escuchar lo que nos dice la presidenta de la Sociedad Chilena de Microbiología respecto a estas variantes. Este es un virus RNA de nuevo y que por lo tanto parte de la naturaleza de este virus es que se van a generar mutaciones. Hay que hacer una vigilancia genómica y ver después, evaluar si se trata, ¿no es cierto?, de mutaciones que realmente generen un cambio fenotípico, un cambio en la enfermedad, las características que se están generando propiamente tal. Y yo creo que es una buena medida limitar la movilidad y el cierre de fronteras definitivamente. Se trate de esta variante o de otra. Solamente para hacer el punto, o sea, la especialista dice que el cerrar fronteras, lo que está haciendo Inglaterra, es la decisión acertada para evitar que ingrese una cepa nueva, una variante, en este caso la cepa brasilera. Así es. En el caso de ella, la doctora ponía énfasis, eso sí, en que no hay que tener temor ante las nuevas variantes, ya que es una lógica de los virus que van mutando. Pero sí, más que nada puso énfasis en evitar o cerrar fronteras para evitar seguir propagando el virus. Bueno, esta semana hubo una discusión con la que tú tienes una posición, digamos. No, es una de estas modificaciones dentro del plan paso a paso que prohíbe la utilización de música en restaurantes a la hora del almuerzo. Ahora es una recomendación. Ahora, es que lo decíamos ayer, esto va a durar nada, porque la verdad es que si lo que se quiere evitar es que la gente baile, bueno, prohíban el baile, que si la gente haga karaoke, prohíban el karaoke. Pero el tema de la música, ¿no? Era complicado. Claro, pero lo que querían evitar, y lo que todavía quieren evitar y que todos esperemos que evitemos, es que las personas hablen fuerte, o sea, que hablen a un volumen elevado. Porque un estudio publicado en Nature asegura que el hablar
puede incluso liberar un número mayor de partículas en comparación con la tos. Imagínate que siempre creíamos que la tos o el estornudo eran más peligrosas para el contagio. Entre 2 a 10 veces más que la tos. De hecho, determinaron con un experimento que contar en voz alta de 1 a 100 libera al menos 6 veces más partículas que una tos individual. Acá estamos viendo también unas animaciones que hicieron para mostrarnos las diferencias entre la expulsión de partículas a partir del silencio, de hablar o de hablar fuerte o gritar. Además, se correlaciona con la amplitud, es decir, con el volumen de la vocalización. Y los análisis también se hicieron en 4 idiomas, por lo que no influye el idioma en que se expulsen más partículas del virus. Otras conclusiones fueron que la distribución del tamaño de las partículas es independiente del volumen y que algunos individuos emiten partículas a una velocidad superior al orden de magnitud mayor que la de sus pares. Suena enredado, pero es como hay personas que hablan a volumen elevado. Entre 2 personas que hablan a volumen elevado, hay personas que expulsan aún más número de partículas y se les llaman superemisores de habla, que pueden propagar aún más y no depende de lo fuerte que hablen. Pero esta medida apuntaba a eso, lo que ahora es una recomendación, porque en la medida de que tengamos la música más baja, en los restaurantes, en los bares, en los locales, hablar a un volumen más bajo podemos también. hablar a un volumen más bajo. Recordemos además el peligro de los aerosoles de estas partículas, también nos cuenta la doctora Saavedra. Eso está bien cuantificado, de que las partículas viajan, se mueven, ¿no es cierto?, en el ambiente entre 20 a 25 pies. Este aerosol permanece en el medio ambiente. Yo creo que es igual que cuando una persona fuma y deja la nube de humo. Ese humo no se va inmediatamente si es que no hay ventilación. Bueno, y otra información que escuchamos esta semana fue que la vacuna china de Sinovac era de un 50,38% o tenía un 50,38% de efectividad. Después de haber escuchado cifras muy altas de otros desarrolladores, nos preguntamos si es una buena o una mala noticia. Los especialistas han dicho que no se pueden comparar los estudios, ya que tienen objetivos distintos, poblaciones distintas y que además se realizan en zonas de circulación viral diferente. Y si se evalúa la vacuna para casos más severos, la vacuna CoronaVac, que es de Sinovac, la efectividad sería de un 100%. Escuchemos a la doctora Susan Bueno. Si se analizan los datos que presentó el Instituto Butantan, nos damos cuenta que en términos generales la eficacia es de un 50,38%, pero esto incluye casos muy leves, es decir, aquellos casos que se reportaron que no requirieron atención médica, que manifestaron un síntoma leve, como por ejemplo el dolor de cabeza, rinorrea, dolor de garganta, en presencia de un PCR positivo, pero que no fue necesario ser atendido por un médico. Ahora, si se evalúan los casos que definitivamente fueron SARS-CoV-2 positivo y que requirieron atención médica, ahí la eficacia se determinó que fue de un 78%. Estamos discutiendo acá sobre la efectividad. Me llama la atención que el 50% de efectividad sea considerado igual. No es considerado igual. Pero que no sea comparable con una vacuna que tiene más de un 70 o con una vacuna que ha presentado más de un 90. Los estudios no son comparables. Claro, es bastante claro que en enfermedades graves, en cuadros graves, tiene una efectividad del 100%. Ahora, ¿esos estudios de Sinovac no son extrapolables a otras realidades? Lo que pasa es que, por ejemplo, los estudios de Pfizer, yo no sé el detalle, no he leído los estudios, sí. Pero lo que decía, por ejemplo, hace unos días en entrevista en Vía Pública, ¿sí? El doctor O'Ryan, era que Pfizer, por ejemplo, o en el caso de la vacuna de Sinovac, se consideran los casos leves, pero muy leves, o sea, un pequeño dolor de cabeza. No sé si eso tal cual está considerado en Pfizer. Perfecto. ¿Te fijas? Pero no vamos a desarrollar un cuadro grave de la enfermedad. Eso es al menos la promesa. Por eso se habla de resultados promisorios. Pero bueno, te quiero llevar a otro tema, Iván. ¿A dónde? ¿A qué tema? Te quiero llevar a Marte. A ver, que nos acompañes a Marte, porque 3 naves espaciales se acercarán a Marte el próximo mes. Se trata de misiones al planeta rojo que partieron en julio del 2020 y que ya están en el final de su ruta. Ya están encaminados ya a llegar al planeta
planeta rojo. Todo lo hicieron aprovechando estos periodos cada 2 años que se dan cuando la Tierra está más cerca de Marte. El primero en llegar será el orbitador Emirate Hope, el primer explorador de Emiratos Árabes Unidos. La misión estudiará la atmósfera marciana y llegará a destino el 9 de febrero. A esto se suma la Tianwen-1, que llegará el día siguiente. Suena como una nave de Star Wars, ¿no? Y después de orbitar el planeta un tiempo, enviará un módulo de aterrizaje que contiene un rover. Tú dirás, ¿qué es un rover? Los vehículos estos que van ahí descendiendo. Exacto. Se llama rover porque es la traducción de trotamundos. Y se han probado en el norte de Chile. Los rovers. Así es. Y el tercero en llegar será el rover Perseverance de la NASA, que analizará la superficie de Marte y también incluye otro artefacto, un pequeño helicóptero, una especie de dron al que llamaron Ingenuity. ¿Quién se le ocurrirá los nombres de la NASA? Ahí estarán los creativos de la NASA. Oye, ¿y las funciones de ese pequeño dron? Las funciones de ese pequeño dron, escuchémoslos en las palabras del astrónomo Tomás Putzia. Va a tener distintos tipos de experimentos enfocados en búsqueda de fósiles de vida, registros que están parecidos a demostrar que había un tipo de vida en el Marte anterior o quizás hoy en día todavía tenemos algo que funciona bioquímicamente. Lleva también un helicóptero, este dron, digamos, que va a explorar superficie para el rover, para los científicos en la Tierra, dónde andar, básicamente reconocimiento del lugar. Bueno, Tomás, además, este es un dato, es creador de la serie Cielos del Sur, que ya estrenó su primer capítulo de esta temporada. Cada mes la serie invita a observar fenómenos astronómicos que podemos ver a simple vista en nuestro hemisferio. Se transmite a través del canal de YouTube de Astrofísica UC y nosotros también vamos a estar bien vinculados, nuestro .cl, 24horas.cl, con el Departamento de Astrofísica UC. Bueno, y seguimos con ciencia y con una invitación imperdible que se la hemos repetido cada semana porque el Congreso Futuro el próximo lunes ya empieza. Y bueno, este año intentaron diseñar un programa con múltiples temáticas relacionadas con el contexto actual. Porque es muy especial, obviamente, por ejemplo, el futuro del trabajo, la medicina, la salud pública, salud global, entre otros. Habrá expositores de renombre de distintas partes del mundo. Escuchemos a Amélie Kim Chang, secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro. También vamos a tener a Daron Acemoglu, que es un economista que yo calificaría de rockstar, porque es hoy en día muy conocido y habla mucho de la automatización del trabajo, de la evolución de las democracias, de la evolución de las instituciones. Vamos a tener a Rachel Bronson. Rachel es la CEO del reloj del fin del mundo. Vamos a tener otro expositor muy destacado que es Kip Thorne. Kip Thorne es el premio Nobel de Física, el fue asesor de la película Interstellar y nos va a hablar de la relación entre el mundo de la ciencia y el mundo del cine. O sea, escuchamos 3 nombres de los 80 expositores, o sea, hay muchísimo más para buscar. Congresofuturo.cl y ahí uno puede entrar o suscribirse a tener una entrada para participar de estas charlas, se me fue la palabra, charlas, pero algunas ya están agotadas, ojo. Perfecto. Pascal, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ti. Chao.